Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos la oportunidad, que no quisimos desaprovechar, de platicar con el doctor Gregorio Vázquez Alanís. Él es de Monterrey, es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, tiene 50 años de experiencia, somos casi de la misma edad, claro. Y además tiene una maestría en Administración con especialidad de Finanzas, también en el TEC de Monterrey. Es doctor en Filosofía de la Administración con especialidad en Estrategia y Finanzas por el TEC de Monterrey. Dirige una empresa de consultoría, es académico del programa de formación de consejeros en Administración también del TEC de Monterrey en el campus Guadalajara, y es consejero independiente de diversas empresas. Me da muchísimo gusto que una persona tan preparada, tan culta, esté en este programa y que gracias a su generosidad, porque no lo tenía programado, él vino a una reunión con una empresa de traslado de valores, de la cual soy consejero, tuve la oportunidad de conocerlo, lo invité a este programa y amablemente aceptó, cosa que le agradezco mucho, porque siempre es importante escuchar la opinión de gente tan preparada como él. Por lo tanto, para empezar, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho. Muchas gracias por su invitación, ingeniero. Muy contento de estar aquí con usted, dialogando de algo tan importante como es el futuro de México. Muchas gracias, pero te pido que me hables de todo. ¿Cómo no? Si eres tan amable. Claro que sí. Así me siento mejor. Igualmente. Muy bien. Pues, doctor, ¿cómo está la situación? Yo quisiera que nos comentaras. Esto fue uno de los temas que ayer tratamos de manera muy intensa en la reunión que tuvimos, pero pues a mí me gustaría que eso lo compartieras con el auditorio del programa Líderes de Opinión. ¿Cómo está el país? ¿Qué ha hecho bien esta administración? Hablo de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué ha hecho regular? ¿Qué puede mejorarse? Por siempre hay que ser positivos. Y también, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para tratar de influir en las decisiones del gobierno de tal manera que haya menos errores, haya más aciertos y de esa forma podamos los mexicanos aspirar a tener un mejor nivel de vida, con más seguridad, con menos intranquilidad, con más certidumbre jurídica, con menos violencia? Claro. ¿Cómo están las cosas? Y claro, empezamos. Bueno, pues lo primero es efectivamente el cambio de presidente, el cambio de gobierno desde el 1 de diciembre ha sido verdaderamente muy importante. Efectivamente se dio un cambio de rumbo, y en las políticas públicas, cuando hay una transformación, que en este caso se llama la Cuarta Transformación Nacional, o así le llama el nuevo gobierno, vino a traer pues una serie de medidas que han pues preocupado a diferentes grupos de la sociedad. Y esto me refiero a la forma de conducir la política pública. En este caso, a la forma de ejercer el gasto, a la forma de tener los nombramientos dentro de las diferentes áreas del país, pero también en la forma de concentrar el poder. Y este es un punto que se nota con mucha claridad en las medidas que se están tomando. Ejemplos. Primero, los famosos delegados, que considero que es bien importante a nivel nacional, cómo se está manejando ahora el organigrama nacional. En lugar de que cada secretaría tenga un delegado en cada estado, pues ahora hay un superdelegado que concentra el poder estatal y que le da a nuestra política nacional otro sesgo, en donde el gasto de la federación en los estados se concentra en ese superdelegado, que le quita mucha autonomía a los gobernadores, sobre todo aquellos que no son de Morena. Y además hay un detalle, que la mayoría, si no es que todos los subdelegados, pertenecen a Morena, lo cual le puede dar un sesgo partidista a los recursos que se bajan de la federación a los estados. Claro, y ahora volvemos todavía al 115 constitucional, y a los municipios también, porque ese superdelegado va a ser el que autorice que las partidas de la federación que van directamente a los municipios tengan que ser palomeados por dicho superdelegado.
Entonces vemos que la concentración federal hacia estados y municipios va a tener un problema muy serio. El segundo punto que quiero mencionar también de tipo, pues digamos, de ejercicio del gasto, ha sido un diferimiento constante de las autorizaciones de inversión pública hacia gasto público, lo cual considera que se están deteniendo grandes esfuerzos de obras públicas simplemente porque el calendario de gastos no está autorizado por el presidente de la República, y ahorita hay una gran concentración de decisiones que voy a explicar que están deteniendo mucho la productividad y están deteniendo el ejercicio del gasto que, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, debería de estarse realizando. Y aquí quiero comentar que todo gasto debe de estar ahorita autorizado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la señora Raquel Buenrostro. Esa concentración de autorización no solo afecta a todas las dependencias, a todas las secretarías de Estado, Pemex, CFE, Seguro Social, sino que también está afectando a todos los diferentes estados y municipios, porque ella también les autoriza el gasto. Entonces aquí pues realmente se ve que hay otras actividades en las cuales está el señor Ursúa, secretario de Hacienda, pero que la Oficialía Mayor está dándole un gran problema de operación al gasto público y está deteniendo los diferentes sectores económicos del país. Y si vemos cuáles, pues obviamente el sector de la construcción, el sector del transporte, el sector del comercio en general, pero sobre todo el de las empresas que son proveedoras de Pemex, CFE y Seguro Social, son las más afectadas con esta decisión del diferimiento del gasto. Si nos preguntan, oye, pero de todas maneras el país va a crecer al 1, al 1,5% del PIB de un año a otro, el crecimiento se está dando, sí se está dando, pero porque no se está gastando. Es como se dicen, oye, voy a parar la corrupción. ¿Sí, cómo vas a parar la corrupción? Pues no voy a gastar. ¿Qué se pueden robar? Si no nadie gasta nada, pues nadie se roba nada. Pero también paran al país. Pero paras al país. Es como si digo, a mi coche no le pongo gasolina porque a lo mejor le roban la gasolina, bueno, pues me voy a quedar con el coche parado. Y ahorita el coche está parado. Ahorita el coche está parado. O sea, México está ahorita detenido, y voy a dar ahorita números en donde efectivamente el coche está parado. El primer trimestre del año 2019 crecimos en forma negativa, menos 0.2%, menos que lo que se había crecido en el cuarto trimestre de 2018. O sea, estamos ahorita con la máquina detenida a que le pongan gasolina. Y esto no puede ser, porque vamos a tener que crecer mucho más en los siguientes 3 trimestres si queremos llegar al histórico que se quiere llegar del 4% en el sexenio de López Obrador, pero si en este sexenio vamos parados. Ahora, del primer trimestre del 2018 al primer trimestre de 2019, sí crecimos, un 0.2% positivo, que no es nada. Entonces, realmente esa paralización nos tiene detenidos. Hay una observación que yo quise hacer para tratar de ir entendiendo todo de manera adecuada, contrastando las cifras, los porcentajes, para tener una idea más clara de las cosas. A ver, si vamos a crecer el 1%, y tenemos un incremento de la población que debe andar en el 2%. Así es. Quiere decir que el crecimiento que se tenga es insuficiente para poder satisfacer las necesidades de la población. Sobre todo del empleo. Del empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque crezcamos el 1%, en relación con el 2% de aumento, o 2,5%, no sé qué porcentaje esté en incremento de la población anualmente en México, pues resulta que vamos a estar peor. Efectivamente. Nos vamos a dar en una condición difícil, para también no caer en extremos ni en alarmismos, pero no vamos a estar en una condición adecuada. Es como si yo tengo ahora un hijo más que mantener y resulta que gano menos que el año pasado. Absolutamente. Entonces, la situación es muy crítica. El problema es que las condiciones de crecimiento se dan en un momento de una centralización de la autoridad muy peligrosa. Resulta que ahorita en cualquier Secretaría de Estado, en cualquier dependencia en donde alguien quiera salir del país, solamente hay una persona que autoriza los traslados
Que es el presidente. Es el presidente de la República. Pero el problema de que ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo a lo mejor en que vaya una comitiva de 20 personas, alguien de arriba tendría que autorizarlo, pero si el presidente se pone a autorizar ese tipo de cosas, pues resulta que a qué horas gobierna, y si además parte del día lo dedica a las mañaneras y luego en la semana hace varias giras, pues resulta que entonces ¿en qué momento se sienta a planear, a reflexionar, a coordinar? No lo sé, pero si manejar una empresa con ese criterio lleva al fracaso, imaginemos lo que significa a nivel país. Bueno, vamos a ir a una pausa, si te parece, y regresamos. Está muy interesante la plática. Regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando en forma muy amena con el doctor Gregorio Vázquez Alanís, a quien le hemos estado comentando sobre la situación del país, y él nos está haciendo un resumen sobre cuáles son los aciertos de esta administración y cuáles los errores, cuáles son los puntos que hay que mejorar definitivamente, y la conclusión al final de qué podemos hacer los ciudadanos para aportar nuestro granito de arena y ayudar a que México salga adelante en una situación difícil que estamos viviendo ahorita, porque la economía pues está estancada prácticamente, hay una gran inseguridad, hay dudas sobre qué es lo que le va a pasar a México, y bueno, yo creo que los ciudadanos no podemos estar con los brazos cruzados, tenemos que actuar de manera propositiva para lograr que el país salga adelante de esta crisis, así como de otras crisis que hemos tenido en el pasado. Bueno, doctor, yo quisiera, cómo no, entrar a algunas de las decisiones torales de este sexenio. Y sin duda, en octubre 18 de 2018, antes de que llegara a la presidencia el señor López Obrador, se dio a conocer la cancelación de las obras de construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Este es un punto que quisiera esbozar de las consecuencias económicas y sociales que va a tener en México la cancelación del aeropuerto. No es algo de que hoy se dice y mañana se hace para atrás o lo podemos fácilmente cambiar. Es una decisión de 200,000 millones de pesos, de una obra que no se va a realizar, de una deuda que se tenía y que se tiene que pagar, en donde ya 70,000 millones de pesos ya se prepagaron en bonos a nivel internacional, y donde hay todavía pendientes firmados 84,000 millones de pesos que no sabemos de dónde va a sacar Hacienda porque no están presupuestados, y una cantidad adicional de 2,000 millones de pesos en demolición. Yo quisiera decirles que es inaudito que no tengamos todavía con claridad, primero, qué van a hacer con la obra. Hay muchísimas teorías, que van a inundar el lago, que lo van a convertir en museo, que se va a posponer en una forma indefinida. Nadie sabe, ni hay una decisión concreta de qué vayan a hacer. Lo que sí sabemos es que está parada la obra y que ya hay ahorita proyectos que están en realización en Santa Lucía y en Toluca para poder, en este caso, ponerle un remedio a la falta de operación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. No puede, o sea, por eso estaba la otra obra en acción, porque ya no es suficiente. Entonces, las dos pistas que se están construyendo se quieren construir en Santa Lucía, están ahorita paradas porque hay 147 amparos que impiden que se continúe con los proyectos de Santa Lucía. Y esto se debe a problemas de aeronáutica, en donde se dice que habría serios problemas de tráfico aéreo si Santa Lucía se pone en cómo se piensa realizar la obra. ¿Y qué es lo que quieren hacer en Santa Lucía? Pues básicamente que los vuelos internacionales se hagan en Santa Lucía y que los vuelos nacionales se hagan en Toluca, ¿verdad? Y que el actual aeropuerto de la Ciudad de México se cancele. O sea, no sabemos en realidad, porque no hay una política clara por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque no se ha informado con claridad qué quieren hacer. No se ha informado porque no hay ni proyecto. Nada. Hay un anteproyecto nada más. Pero ese anteproyecto no está claramente difundido. Ni está validado por las autoridades. Por nadie. Entonces, esto trae una serie de problemas. Primero, problemas económicos de presupuesto, porque Santa Lucía va a tener que generar un endeudamiento al país a largo plazo, que no sabemos sobre qué condiciones será. O sea, no hay dinero con qué hacer Santa Lucía ahorita. Hay que hacer una serie de lo que se llama una
estructura financiera, en donde parte va a ser con bonos del gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, un endeudamiento muy específico que se llaman endeudamientos estructurados, con parte de corto, mediano y largo plazo, a través quizá de fibra E, no sabemos específicamente porque no lo han dicho a los financieros que hemos estado interesados en saber cómo le van a hacer, pero sabemos que va a traer un endeudamiento fuerte. Entonces hay endeudamiento de lo que no pagaste del aeropuerto anterior, más endeudamiento de Santa Lucía. Más el endeudamiento que se viene arrastrando, que por hasta donde yo sé, lo que se sigue pidiendo prestado, que en este año hay autorizados alrededor de 500,000 millones de pesos, no alcanza ese préstamo adicional ni siquiera a cubrir los intereses de la deuda que se tiene. Es correcto. Entonces hay una planeación financiera que no está clara, terriblemente enredada, sí, y con muchas deficiencias. Sí, vamos a hablar ahora de los préstamos que le dieron el mes pasado al gobierno. Adelante. 3 bancos autorizaron un préstamo de un total de 5.500 millones de dólares para poder reestructurar deuda de Pemex. De esos 5.500 millones, HSBC, Sumitomo Bank de Japón y Morgan Stanley de Estados Unidos fueron los representantes a la mañanera de hace un mes con el presidente y con el señor Ursúa. Y se da a conocer que se iba a firmar un nuevo crédito de 5.500 dólares para México, de los cuales 4.000 millones ya los debía México a Pemex, pero el que se los debía era Pemex a la banca extranjera. Entonces les dijeron, sí, vamos a reestructurar, pero no va a ser a Pemex. Es al gobierno. Es al gobierno. Claro. Entonces, pues claro, como mejoras quién es el que va a pagar con un aval, como es el gobierno federal, y aparte a Pemex, muy bien. Y los otros 1.500 millones eran directamente a México para apoyo de capital de trabajo necesario en el gasto público. Entonces, esos 5.500 millones de dólares, se dijo, es que la tasa de interés es más baja de la que tenían antes. Pues, ¿cómo no? Si ya no se le es Pemex, sino que es deuda soberana de México, pues claro que le quite un punto. Tiene menos riesgo. Tiene menos riesgo, pues te cuesta menos. Entonces, eso no es gracia. Pero bueno, el dinero se consiguió. Pero pues eso no resuelve el problema. En el caso ahora que estamos hablando de financiamiento de Pemex, hablemos de que se trata de una empresa que ha ido deteriorando su pasivo cada vez con una mayor magnitud en millones de dólares y pues cada vez produce menos, sus ingresos son menores y por lo tanto necesita capitalización, o sea, necesita que parte en la ley de ingresos de la Federación se entregue mayor capital a Pemex para poder enfrentar todo lo que las calificadoras están solicitando. Tengo entendido, por lo que he leído, aclaro que soy simplemente un neófito en la materia, pero por lo que he leído, una empresa paraestatal no tiene futuro. No tiene futuro, ¿por qué? Porque el gobierno es un pésimo administrador. Hasta ahorita, la función del gobierno, no sé de un solo país donde el gobierno maneje las cosas con eficiencia. Habrá 1 o 2 países de 200 que lo hagan bien, pero es otro esquema, otro nivel de cultura. Yo tengo la idea de que el gobierno debe dedicarse a gobernar. Claro. Y lo que debe ser manejo de empresas debe dejárselo a los empresarios. Es preferible un empresario que maneje las cosas al cual se le cobren impuestos por las utilidades que tenga, se le obligue a cumplir con todas sus obligaciones con sus trabajadores, sus compromisos laborales, los cumpla a cabalidad y si no puede, si no es eficiente, pues ese empresario tendrá que quebrar y vendrá otra empresa a tomar el mando, digamos, o el liderazgo. Pero en este caso, pues es muy cómodo una empresa mal administrada, porque normalmente en lugar de poner técnicos, que estoy seguro que debe haber técnicos capaces, administradores capaces en México, pues nombran normalmente como director de Pemex a un amigo del presidente. Aunque el señor no tenga ni la menor idea de cómo se maneja una empresa petrolera o una empresa que genera electricidad, Comisión Federal de Electricidad para decirlo concretamente. Conclusión, van políticos, van personas al Consejo de Administración que si se toma una mala decisión que se afectan las finanzas de la paraestatal, pues no tienen ninguna merma en su patrimonio, la que pierde la paraestatal. Totalmente. Ellos
seguirán cobrando como consejeros, ellos seguirán teniendo su patrimonio, ellos podrán seguir inclusive utilizando el cargo, hacer negocios bajo una posición de ventaja sobre otras empresas con esas paraestatales. O sea, es muy fácil que alguien, conociendo los hilos, arme una empresa, conociendo los hilos de cómo se manejan las paraestatales, arme una empresa que le venda servicios, que le haga obra, bajo condiciones de privilegio, que es lo que le llaman el capitalismo de cuates. Entonces yo no me explico cómo han suspendido las rondas y las licitaciones que hubieran permitido que Pemex tuviera recursos para hacer, o bueno, no Pemex, quiero ser más preciso, que México o las paraestatales tuvieran recursos para poder generar más energía eléctrica, tuvieran recursos para poder extraer más petróleo y de esa manera ser más competitivos. Se han suspendido, estamos regresando a un esquema, pues yo creo que tuvo su auge en la época cardenista. En lugar de voltear los ojos al siglo XXI, lo estamos volteando a la primera mitad del siglo XX. O sea, estamos retrocediendo 50 años. O más. Estamos desfasados totalmente. Y yo creo que esto debe de preocuparnos, porque cuando estamos compitiendo a nivel internacional, todo lo que generemos nosotros de producción que sea cara por ineficiencia y por corrupción, posiblemente no va a encontrar mercado en el exterior para ser vendido. Y va a resultar más barato, como está pasando ahorita, importar gasolinas que refinarlas. Sin duda. Yo creo que ahorita ya llegaste al siguiente punto clave, que es, ¿y la gasolina y Dos Bocas tiene sentido o no tiene sentido? Hablemos un poquito de lo que es la decisión de construir una refinería nueva y de rehabilitar las existentes. Efectivamente, el proyecto de la refinería Dos Bocas se inició como una forma de disminuir el gasto en importación de gasolinas que se había venido dando en los últimos 2 sexenios, y en donde una parte de esa gasolina importada era de Pemex, que tiene su propia refinería en Park. Claro, en Houston, y que viene a simplemente a repatriarse a México. Pero ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues simplemente que Dos Bocas inicialmente nace como un proyecto en donde 4 constructoras importantes de refinerías del mundo estaban realizando un proyecto cuyo costo, dado a conocer por el propio gobierno, era de 240 mil millones de pesos, y que se iba a construir en 5 años, y que quienes lo estaban haciendo eran empresas especialistas en construir refinerías, y que realmente para el presidente fue un costo muy alto, y entonces se toma la decisión de que Pemex la construya y se deja a la Secretaría de Energía como responsable del proyecto, quien finalmente dice que va a costar 8 mil millones de dólares, 160 mil millones de pesos, y que va a realizarse en solo 2 años. Realmente no es difícil pensar que los diferentes grupos de la sociedad ven esto bastante con preocupación, difícil, con muy preocupación. Preocupados, claro. Dicen que el camino a los infiernos está empedrado de buenas intenciones. Pues sí, pero ahorita México no necesita buenas intenciones, necesita realidades. Claro. Necesita que enfrentemos una inversión que esté ligada a eficiencia, a que no podemos ahorita estar a prueba y error. Dicen que cuando el gobierno o los gobiernos, que son ineficientes todos para manejo de empresas, si los gobiernos manejaran, por ejemplo, el desierto del Sahara, en 2 años estarían importando arena. Bueno, se lo acabarían. Se lo acababan, por eso tenían que importar arena. Y dicen también que si el gobierno mexicano administrar el Polo Norte, dicen que en 1 año tendría que estar importando hielo, de tanta ineficacia. Yo recuerdo, y lo comento rápidamente, porque no sé si está esto enterado, pero aquí en Veracruz, por ejemplo, se construyó Laguna Verde hace ya algunos años, algunos lustros. Yo recuerdo que la obra debe haber durado el doble o el triple de lo que estaba programado, si no es que más. Así es. Costó 2 o 3 o 10 veces más de lo programado. Y cuando la terminaron, resulta que la tecnología para entonces ya era obsoleta. Ya no entonces, por favor, gobierno a gobernar, empresarios
a manejar empresas. Claro. Y el gobierno tiene todo el derecho de cobrar impuestos. Le va mejor al gobierno cobrando impuestos sobre algo en que no está arriesgando, que el riesgo lo corre un tercero, que es el empresario, a ponerse a ser el empresario donde para comprar un lápiz tiene que hacer una solicitud, recabar 20 firmas, y cuando tiene la autorización, ya el lápiz ya cuesta caro y por falta de lápiz se paró todo. Claro. Entonces, abramos los ojos. Eso de que nos digan que el petróleo es nuestro, la electricidad es nuestra, es un discurso bellísimo. Sí, nada más que yo pregunto, si es nuestro, ¿por qué la gasolina cuesta más cara aquí que en Estados Unidos? ¿Por qué la electricidad cuesta más cara que en Estados Unidos, donde los propietarios de las empresas que refinan, que extraen el petróleo, que generan energía eléctrica son privados? Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos platicando en esta mañana en su programa Líderes de Opinión con el doctor Gregorio Vázquez Alanís. Él es pues un experto en cuestiones económicas, en cuestiones de empresa, una gente muy preparada, y pues nos está dando su versión sobre qué ha hecho bien y qué ha hecho mal la administración actual, y sobre todo vamos a llegar a la conclusión para decir qué tenemos que hacer los mexicanos para evitar que el país tenga tantas complicaciones como las que se avisoran en el horizonte cercano. ¿Cómo no? Pues yo quisiera comentar sobre el proyecto del Tren Maya. Efectivamente, la idea de buscar un nuevo esquema turístico y de transporte en todo lo que es la península de Yucatán es una idea muy interesante, en donde me ha tocado hablar con algunas personas que ya antes de que llegara López Obrador habían iniciado con el concepto del Tren Maya. Hay un grupo de personas que están pues en alguna forma coordinadas por el licenciado Adolfo González, que tiene una financiera en México, que habían registrado el nombre del proyecto de Tren Maya y que ya habían ellos en alguna forma hecho los primeros proyectos con algunas estaciones dentro de la península de Yucatán, y ya en campaña con el presidente López Obrador se diseñó en una forma clara una relación de 58% por parte del gobierno y 42% por parte de las empresas para poder, en este caso, construir el Tren Maya. Se amplió, no estaba anteriormente Campeche y Tabasco en el proyecto, ni Chiapas, entonces se amplió la idea inicial, y actualmente le toca a Fonatur buscar el financiamiento para el Tren Maya. La forma como buscan realizarlo es, primero, pues terminar con todos los proyectos de autorización ambiental y de aspecto, pues básicamente de tipo ferroviario, que el personal de la UNAM está realizando en la actualidad. Y después la gente del sector privado está buscando obtener por medio de la bolsa de valores, emitir fibra E para poder conseguir el dinero para toda la cuestión de las estaciones, centros comerciales y hoteles que quieren poner en la mayoría de las terminales del Tren Maya. Este es un proyecto bastante ambicioso, y la idea es que anteriormente o desde el principio se hablaba de un tren turístico, ya no. Se ha ampliado y se habla también de que va a tener un tren que va a incluir también carga, y que va a buscar pues en alguna forma tener ciertas bodegas en algunas de las estaciones para poder descargar los containers que van a tener para el puerto, para que van a llevar a puerto esa mercancía. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que hasta ahorita yo no he visto todavía el numerito de cuánto va a costar, pero cada vez salen más cosas y le están colgando más milagritos, y pues realmente para que pueda ser rentable, económicamente es difícil, pero socialmente dicen que es más fácil hablar de una rentabilidad social y económica que una rentabilidad económica per se. Rentabilidad económica per se va a estar muy difícil. Pero, a ver, ese tipo de proyectos que hablan de una rentabilidad social... Así es. Yo creo que pues son proyectos de muy dudosos resultados, y cuando algo cuando se ve que algo va a generar pérdidas, pues para poder maquillar las cosas y poder vender mejor la idea de que es una obra necesaria, pues entonces se le pone la etiqueta de rentabilidad social, y con eso ya la pintas, le maquillan un poquito el rostro. Un poquito el rostro. A ver,
no puede invertirse, cuando sobra el dinero, inclusive puede llegar a dilapidarse, no pasa nada. Pero en un país donde faltan escuelas, en un país donde no hay hospitales, no hay clínicas suficientes para atender a la población, en un país donde no hay empleo, no puede echarse recursos públicos, arrojarse un pozo sin fondo, como puede ser un proyecto que le podemos decir, para no alarmar mucho ni ponerle demasiadas etiquetas, de dudosa procedencia y de dudosos resultados. Así es. Yo creo que no estamos para experimentos. El tener que pedir dinero prestado para invertir en un proyecto donde no hay ni siquiera la seguridad de contar con los pasajeros necesarios o con el número de pasajeros necesarios para hacer rentable esto, es difícil. Yo creo que es una aberración. Si el proyecto es viable, bueno, pues que vaya la iniciativa privada de México o de otras naciones a invertir, pero no embarcar el gobierno en un manejo de un ferrocarril que va a resultar, igual que los ferrocarriles nacionales, un fracaso, no porque el negocio de los ferrocarriles sea malo, no, por la sino forma porque que otra vez manejado por sindicatos, líderes corruptos, políticos ambiciosos y muchos de ellos ladrones, pues simplemente le dieron la torre a un negocio que era en su inicio próspero, pero lamentablemente acabaron con él. Ahí sí mataron a la gallina. Sin duda. Bueno, vamos al corredor trasísmico. El corredor trasísmico viene a ser un proyecto que desde hace más de 100 años, en la época de Porfirio Díaz, había trabajado llevando mercancía de Salina Cruz a Coatzacoalcos y que tiene una idea de producción en donde quieren competir con el Canal de Panamá, siendo que en el Canal de Panamá simplemente son esclusas y estás del otro lado y no tienes que montar y desmontar carga de un barco y llevártelo a otro. Ni pasar por aduanas, ni pasar por revisiones. No, técnicamente es muy difícil, pero además hablemos de algo que tú eres un experto, que es el manejo de los puertos. ¿Estará realmente ahorita Coatzacoalcos y estará realmente Salina Cruz capacitado para una carga de los buques tan enormes que llegan ahora para poder descargar y hacerlo en una forma económicamente rentable? La respuesta es no. Habría que hacer un puerto nuevo en Salina Cruz y un puerto nuevo en Coatzacoalcos. Lo cual implica, si no hemos podido terminar el puerto de Veracruz, que es un puerto que lleva alrededor de o más de 10 años de haberse iniciado, ¿cómo vamos a embarcarnos si no hemos terminado este puerto? Si ya le están quitando recursos para terminarlo, para concluirlo al puerto de Veracruz, ¿cómo vamos a embarcarnos en otros proyectos? Me parece absurdo. Primero tiene que terminárselo ya iniciado antes de pensar en otros proyectos. Y un detalle que es importante: a veces los políticos no entienden que es más sensato decir me equivoqué, esto que propuse no es viable, a obsesionarse con una decisión producto del calor de una contienda electoral, una decisión o un planteamiento sin fundamento, que intentar implementarlo usando el poder presidencial para llevar a cabo un proyecto que no es viable desde el punto de vista económico. Yo no sé, suponiendo que ampliaran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, que ampliaran las vías de ferrocarril, que ampliaran el gálibo de los túneles para que pudieran pasar los ferrocarriles con doble estiva de contenedores, ¿cómo le harían para descargar un barco que trae contenedores? ¿Cómo le podían hacer para descargar 3 o 4 mil contenedores? Descargarlos y moverlos hasta Coatzacoalcos. ¿Cuántos trenes, cuántas grúas se necesitarían para hacer esa labor rápida? Y luego para regresar los contenedores vacíos. Entonces, yo creo que las ocurrencias deben de dejarse en el guardarropa de ocurrencias, y en una situación donde el país está mal económicamente tiene que pensarse en proyectos viables, en proyectos sensatos, en proyectos que podamos tener en el corto plazo, no en proyectos faraónicos que simplemente van a implicar más endeudamiento
y se corre el riesgo de que, por ejemplo, en el ferrocarril Maya no haya muchos turistas que se suban. El turista que llega a Cancún es un turista que viene por una semana y que viene a ver las pirámides, a ver el mar, a ver la zona arqueológica, pero no va a querer subirse a un tren e ir a vuelta de rueda, Claro. A dar de vueltas como si fuera un ferrocarril de feria, porque además ese ferrocarril no conecta con ningún otro. Hay que dar vueltas y vueltas y vueltas. Claro. Yo creo que primero hay que ver si hay pasajeros suficientes para justificar la inversión, que y es muy si hay grande. carga, y la carga dónde se va a subir y dónde se va a bajar. De lo contrario, No las tiene expectativas son muy bajas. Así Pero es. continúa tú, por Bueno, favor. vamos a entrar ahorita a otro de las decisiones importantes del gobierno, que tiene que ver con el fortalecimiento de la frontera norte. En el caso de la frontera norte, en el 1 de diciembre de 2018 se dio a conocer que se iba a reducir el impuesto al valor agregado del 16 al 8%, nada más en la frontera norte, en aspectos que tuvieran que ver con producción ahí, para apoyar a las maquiladoras y a la industria fronteriza, que se iba a disminuir el ISR del 30% al 20%, que se iba a aumentar el salario mínimo al 100% a todos los trabajadores de la zona fronteriza norte, y que se iban a igualar los precios de la gasolina y de la energía eléctrica a los mismos precios del lado americano. ¿Qué ha sucedido? Efectivamente, esto pues trajo como consecuencia que la población fronteriza pues se asiente un poco más y que haya proyectos para irse a dar una ampliación de negocios en la frontera. Pero también el resto del país generó esto una inflación, porque si le subes tú el sueldo a los de la frontera, el resto del país, ¿por qué va a haber un México de primera y un México de segunda? No es lógico. Entonces, esto trae como consecuencia que haya una inflación tipo faro, en donde muchas de las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo están siendo, pues en alguna forma, ayudados por esas decisiones. Dado, por ejemplo, en el caso del sindicato de maestros, que cerró al 6.2% de incremento hace un mes, pues los demás sindicatos dicen, oye, yo no quiero menos de lo que le dieron a los maestros, que son más de 1,5 millones de personas en el país. Yo también soy mexicano y quiero que me subas el sueldo igual que a los maestros. Entonces, yo creo que el hecho de fortalecer la frontera norte ahora tiene un poco de sentido con los migrantes, porque ya que están las condiciones dadas, pues efectivamente no hay suficientes trabajadores fronterizos para las ampliaciones que en algunos casos se están dando, con excepción de Matamoros por las huelgas, pero en todo lo demás... Huelgas sí. promovidas, hasta donde yo sé, por personas relacionadas con el papá de la secretaria de Trabajo. Así es, Entonces, es un líder sindical muy fuerte dentro de la CTM. Entonces, sí es preocupante, porque si por un lado estamos tratando de atraer inversión y por otro lado se están generando problemas de tipo laboral, pues difícilmente van a querer venir empresas a invertir. Y ahora todavía con la política de Trump de que los que se van de Estados Unidos hacia México, pues a lo mejor les cobran más impuestos o suben algún tipo de afectación en sus intereses económicos, pues simplemente va a ser más difícil que vengan empresas foráneas a invertir en México y a generar empleos. Yo creo que estás tocando un tema muy importante, que es qué ha pasado con la inversión extranjera desde que llegó el actual gobierno. La más baja en los últimos 27 años. Según. Exactamente, eso es lo que quiero dar a conocer, que ese punto es fundamental ahorita en México. Si se quiere conservar el mismo nivel de empleos en el país y la estabilidad social, necesitamos inversionistas. Necesitamos confianza. Confianza, ¿para qué? Para que haya inversión y empleo. Claro. Urgentemente. Y ahora todavía que han abierto la frontera de manera indiscriminada, no hay puertas, no hay nada, y dejaron entrar, se habla de que entraron... 600,000 personas. Bueno, yo tenía entendido que hasta mayo iban más de 400,000, de las cuales a lo mejor las 4/5 partes no pudieron pasar del otro lado y se nos están quedando. Ahí están. Con un problema social tremendo. Sí, el número oficial que ha dado la Secretaría de Gobernación es que hay 600,000 personas extranjeras que nadie sabe quiénes son ni dónde están. Ni a qué se dedican. Nada. Entonces ya se empezó desde el día de ayer a dar a conocer por algunos gobernadores, que entre ellos no es el de Veracruz, pero por ejemplo el de Nuevo León sí,
de que van a empezar con redadas en los lugares en donde están los migrantes en las ciudades de Nuevo León, con objeto de hacerlos que vayan al Instituto de Migración a regularizarse, sino que se vayan a su país. Tremendo. Creo que el problema fundamental lo creo México, con una actitud demasiado laxa. Sí. Hay leyes internacionales para entrar a un país, se requiere visa, se requiere pasaporte, nadie puede entrar a un país extranjero como Pedro por su casa. Claro. Pero aquí, desde la administración anterior empezó este problema. No sé si lo dejaron crecer a propósito para generarle problemas a López Obrador, o no sé si faltó visión, o lo que le interesaba a la administración anterior era irse corriendo, zafarse, dejar que, como decía el rey de Francia, después de mí el diluvio. Así es. Vamos a una pausa. Por favor. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el doctor Gregorio Vázquez Alanís del TEC de Monterrey. Estamos en la etapa de conclusiones, hemos hablado de los retos, de los problemas que tiene la actual administración, pero bueno, algo habrá hecho. Claro. Bien. Yo creo que sin duda el combate a la corrupción es el principal punto, en donde en este caso lo vemos con el problema entre los huachicoleros, pero también las decisiones de disminuir el número de personas que trabajan en el gobierno, de bajar fuertemente sus sueldos, de vender el avión presidencial, de eliminar el Estado Mayor Presidencial, Los Pinos quedó desierto, y si sumamos todo eso a una, pues que se han mantenido los números fundamentales macroeconómicos, que se ha mantenido el crecimiento de las exportaciones de los productos agropecuarios, que la flotación del peso continúa, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues esos son puntos positivos, ¿verdad? Y que en realidad trae como consecuencia de que le den pie al ingeniero Alfonso Romo, director de la Oficina de la Presidencia, para tratar de convencer a la iniciativa privada y a los inversionistas extranjeros de invertir en México. Y esto pues es muy difícil porque pues por un lado se está cancelando el aeropuerto de la Ciudad de México y por otro lado quieres que vengan nuevas empresas, pues necesitamos más confianza. Entonces yo creo que en el camino se puede ir buscando una mejor solución. Lo vemos con la creación de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, en donde 5 gobernadores están ahorita en una verdadera cruzada para tener un crecimiento mayor de la producción, apoyados por la Oficina de la Presidencia y por el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por el licenciado Carlos Salazar Lomelín. Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo puntos positivos, pero sí hay algo importante. Mientras se ven nubarrones en el nuevo gobierno y se ven algunos aspectos importantes en buscar traer confianza a los inversionistas, siempre nos preguntaremos, ¿y el ciudadano común qué? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos que se está concentrando el poder, que no hay contrapesos, que una sola persona maneja totalmente todas las decisiones en el país, por chiquitas o grandes que sean, y que las políticas públicas de una sola persona no pueden llevar al gobierno a un buen momento de crecimiento? Entonces, lo que hay que hacer, pues básicamente es que cada quien, dentro del ámbito de sus capacidades y de sus relaciones, busque participar más y estar informados de lo que se está haciendo y hacer oír su voz. Necesitamos oír su voz, necesitamos participar, necesitamos estar conscientes de que México es un país muy noble, muy rico, pero que está lleno de mexicanos, y que en mexicanos hay de todos tipos, y que si nosotros estamos conscientes de que tenemos que buscar cambiar las cosas, falta poco para que llegue 2021, y en 2021 va a haber elecciones, y va a haber momento en donde nos vamos a preguntar realmente si queremos seguir con las características de la Cuarta Transformación Nacional o queremos darle un giro, y ahí es en donde viene la hora de la verdad.
Ahí es donde el ciudadano tiene el poder en la mano, que es su voto. Pero si seguimos actuando como acaba de pasar en Puebla, o acaba de pasar en Tamaulipas, o en Baja California, donde la gente, bueno, en Tamaulipas creo que hubo más participación, pero por ejemplo en Baja California y en Puebla, donde hubo un abstencionismo de casi el 70%, pues entonces preocupémonos los ciudadanos, porque estamos volviéndonos cómplices de la situación al no participar. La fuerza del ciudadano está, como tú lo dices, en hacer oír su voz, en participar más, en asociarse, los empresarios a unirse en las cámaras, o a través de las cámaras hacer oír su voz. Un empresario hablando solo, no hay quien le haga caso, pero una cámara tiene un peso específico, es escuchada. Ojalá los líderes de las cámaras estén a la altura de lo que México requiere, porque muchos de ellos, con tal de conservar contratos, prebendas, etcétera, se ponen de aplaudidores de todas las ocurrencias que las autoridades tienen. Algunos se ponen inclusive hasta de tapete de las propias autoridades, y eso no ayuda, no abona a que nuestro país despegue. Pero hay otra situación que es, creo, la más importante, y tú ya lo has mencionado de manera muy clara: el voto. Hay que votar. Hay preocupación. Tú hablabas ahorita, por ejemplo, de que está muy bien el combate a la corrupción. No, eso no hay ninguna duda, solamente que no hay nadie detenido. Si combate a la corrupción con total impunidad, no creo que nos lleve a buen puerto. Por otro lado, se habla de que hay un gasto público, sí, nada más que hay un gasto público concentrado en programas sociales que tienen un trasfondo electoral. No hay casi inversión en infraestructura, que es la que le genera riqueza a un país. No creo que haya posibilidades, no conozco, a lo mejor tú sí, pero yo no conozco un país que haya salido adelante donde las autoridades o el gobierno le regala dinero a los ciudadanos. Jamás. La única manera de salir adelante es con trabajo. Con trabajo, y el trabajo se consigue con inversión, y la inversión se consigue con certidumbre jurídica, con seguridad pública, con tranquilidad laboral. Si no, eso no funciona. Y otra cosa que me preocupa, yo estoy de acuerdo en que había demasiada gente en el gobierno, sobraba gente. Muchos de ellos habían llegado por compromisos políticos, como pago de favores de campaña, pero lo que me parece terrible es que ya han bajado los sueldos. ¿Cómo es posible que tengamos un secretario, por ejemplo, un canciller, que gane menos que el presidente? No puede ser, una de dos: o son santos que se están entregando a la suprema y sublime labor a favor de la colectividad. O les pagan por otro lado. Claro. O verán la manera de nivelarse. Claro. Es una responsabilidad enorme, y no puede ser que un gerente de un banco gane más que un secretario de Estado. Jamás. No puede ser que un gerente o un director de una fábrica importante gane 2 o 3 veces lo que gana un canciller en México. No es posible, porque no hay una relación entre la responsabilidad que tiene uno y la que tiene otro. Claro. Y si pagan mal, pues alguien dice, si pagas cacahuates vas a obtener cacahuates. Claro, vas a tener oficiales de cuarta. A lo mejor para que estén de acuerdo con la cuarta transformación. Por eso. Pues no. Tenemos que tener personas de primera, los más capaces, los más centrados, los más preparados, los que tengan un mayor amor por la patria. Eso, estas alturas suena algo romántico, pero no, a la patria hay que quererla, y para poder quererla tenemos que tener nuestra, pues de alguna manera, y poder servirla. Quererla la queremos todos, pero para poder servirla bien necesito tener resueltos por lo menos mis necesidades elementales, pero si no es así, pues sí, aquí lo que tú estás diciendo con toda claridad es que la eficiencia en el trabajo del servicio público está disminuyendo a medida que tú pagues a las personas con sueldos de hambre. O sea, entre menos personas pagas, yo he estado hablando con magistrados de la Suprema Corte, con gente ligada al sector judicial, que les bajaron el sueldo a la mitad, y que algunos de ellos verdaderamente, por muchas ofertas que han tenido del sector privado, no han querido salirse, porque es gente que ama su trabajo, que defiende las cosas, tienen 30 años de estar en el servicio judicial y no quieren salirse. Y así como ellos, hay gente en Banco de México, hay gente en Pemex. Hay gente buena, hay gente buena, hay que reconocerlo. Pero para esa gente buena
a lo mejor algún día tiene que salir. Necesitamos captar gente nueva, y gente nueva, para poder captarla, no solamente hay que motivarla con sentimientos de solidaridad con el país, también hay que pagarles bien. Claro. Eso es elemental. Muchas. Mucho amor funciona, pero no da de comer. Entonces necesita pagarse sueldos justos para evitar la corrupción, para evitar la tentación de nivelarse por otro medio. Claro. Mi estimado Gregorio, ha sido interesantísima la plática. Muchas gracias. Lamento que el tiempo sea tan breve. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Pero yo te pediría que, pues, si vuelves a venir aquí por Veracruz, nos eches, por favor, una llamadita, que será un gusto recibirte para poder platicar de manera tan amena contigo. Muy amable. Muchas gracias, Francisco, por tus órdenes. Yo te agradezco muchísimo el esfuerzo que hiciste. Y aquí estamos. Y pues bueno, hay que seguir adelante, hay que querer mucho a México, pero hay que participar. Sí, señor. Amor por la patria sin participación es una mentira, es una falacia. Claro. Y esto hay que reflexionarlo, porque en el 2021 hay elecciones y hay manera en ese momento de cambiar el rumbo del país si lo que va hasta ahorita no nos gusta. Porque este gobierno, con todos los ofrecimientos que ha hecho, muestras de voluntad, de disposición, etcétera, pero tengo entendido, o me da la impresión que nos está llevando a la primera mitad del siglo XX, a 100 años atrás u 80 años atrás. Y tenemos que ver hacia el futuro, no hacia el pasado. Claro, y para esto se requiere participación ciudadana, comprometida y generosa. Claro. Muchas gracias. Pues a ti. Un gusto que hayas gracias. Venido. Muy amables. Y pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Yo espero que hayan disfrutado mucho la plática, tanto como un servidor de ustedes la disfrutó. Hacemos el compromiso de que Dios mediante, el próximo sábado, en su programa Líderes de Opinión, estaremos platicando en esta ocasión que viene con el contador Mario Ortiz Otelo, quien es también una persona muy reconocida, muy preparada, que nos va a hablar sobre los retos, sobre los problemas que enfrentamos y también sobre las opciones de solución que hay. Opciones que pasan obligadamente por la participación ciudadana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Por cierto, mañana es Día del Padre. Felicidades para todos los papás que nos hacen favor de escuchar. Muchas gracias y hasta pronto.